¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal en donde vamos a estar respondiendo algunas preguntas de Facebook. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando, pero ¿qué rayos es esto? ¿Ahora de qué se trata toda esta cosa? Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Pues déjame contarte una pequeñísima historia. Hace unos días estaba en Facebook de lo más normal posible. Y de la nada me empezaron a llegar muchas, pero muchas solicitudes de amistad. Algo extraño, pues sí. Comenzaron con unas 10 solicitudes por día. Al final del día siempre encontraba unas 10 solicitudes de amistad. Mientras más aceptaba, más llegaban. Y así fue como llegué al extremo de tener más de 100 solicitudes de amistad en menos de 5 minutos. 5 minutos. Esta cosa es real, hijo. Entonces se me ocurrió una grandiosa idea. Porque empezaron a escribir muchas personas extrañas que yo jamás había visto en mi vida, mandándome una serie de mensajes raros y esas cosas. Eso ya se sabe, ¿cierto? Ya que mucha gente me escribía, se me ocurrió hacer un video sobre todas las preguntas que quieran hacerme. Entonces publiqué unas historias para recopilar todas las preguntas que quieran hacerme. He seleccionado solo 5. Esta intro está quedando muy larga, así que vamos de frente con las preguntas. Me puse así para que la conversación sea un poco más personal, se podría decir, y sea como una historia que les voy a ir contando con cada pregunta, ya que son preguntas un poco que traen una historia consigo. Así es que vamos con la primera pregunta. Para los que no sepan, yo tengo una enamorada. ¿Esa es toda la historia? Sí. Ella vivía en otro país y yo en otro país, por lo que solo podíamos comunicarnos por WhatsApp, por llamadas y todo eso. Entonces básicamente fue así como fue la declaración, se podría decir. Impresionante. Tu estilo. El cómo fue, pues realmente yo no me lancé, sino fue ella quien más me empujó a decirlo. ¡Marica! Exactamente, sí, fue ella más quien me ayudó a poder decirlo, ya que yo no tenía planeado decirlo. Y así fue como me declaré. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, básicamente yo crecí jugando PES. Primero en PS2, en PlayStation 2 y posteriormente en mi celular, en Android. En el colegio básicamente jugábamos todos los días PES. Ese es un verdadero hombre. Así es que yo diría más por costumbre elegiría PES. Para los que no sepan qué es PES o qué es FIFA, son dos juegos de fútbol. Obviamente FIFA, el más conocido, y PES, Pro Evolution Soccer, que también es muy conocido. Quizá algunos se pregunten por qué tengo esto. Es para que me vayan dictando las preguntas por aquí. Otra pregunta personal, una vez más. ¿Qué fue de tu vida luego que dejaste el cole en el Cusco? Pues para los que no sepan, yo crecí en el Cusco. A los 2 años me fui a vivir al Cusco y viví hasta los 10 años. De hecho, quien hace esta pregunta fue un muy mejor amigo mío y con él pasamos de todo. Pasamos muchas cosas. Íbamos al internet a jugar, fuimos a pescar una vez después de salir del colegio. Porque es lo que un hombre hace. Obviamente mi mamá se molestó y casi me pega. Recuerdo una anécdota muy divertida, bueno, para mí, y en ese momento también fue divertida. Que una vez fuimos al parque que había al costado de mi colegio. Siempre solíamos ir al parque o al internet a jugar. Y había un, no sé cómo le llaman en sus países. Aquí se llama rodadero, resbaladero, no sé cómo se dirá por allá. Era muy grande. Nosotros jugábamos ahí. Y en una de esas mi compañero, el mismo que está haciendo esta pregunta, se tiró por ahí y se quebró el tobillo al momento de bajar. Así.
y se quedó gritando en el césped. Como éramos muy graciosos, hacíamos muchas bromas, realmente no sabía si le estaba doliendo o estaba fingiendo, y entonces lo único que hacía era reírme. Y sí le estaba doliendo mucho, pobrecito. Pero bueno, ¿Quién tiene hambre? respondiendo a la pregunta, ¿qué fue de tu vida luego que dejaste el Cusco? Pues nada, llegué a Lima y comencé a estudiar en secundaria. Obviamente pasaron muchas cosas, pero no voy a contar todo eso porque se va a hacer muy extenso y no creo que les interese mucho, al menos por ahora. Siguiente pregunta. ¿Qué fue primero, tu declaración o el rechazo? Y dale con eso. Primero fue la declaración, nunca el rechazo. Bueno, obviamente sí me han rechazado alguna vez en mi vida. Pero en esas épocas ya no... Pues... Ya no sufría de esas cosas, así es que no fue el rechazo primero. Primero fue la declaración. Siguiente pregunta. Realmente no opino nada de este tema porque es un tema muy polémico. Y cuando un tema es muy polémico, la verdad simplemente se desvanece. O sea, nadie sabe qué es cierto y qué no es cierto. Por lo cual yo sinceramente no opino nada del dióxido de cloro. Y no me atrevería a tomarlo. Sinceramente no. ¿Crees que es lejía? Pues obviamente no es lejía. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? Y si me piden una recomendación para ustedes, les diría que estudien bien la situación y se informen muy bien. No solamente escuchen la parte que dice que sí, que cura todo, que mucha gente se ha curado y que la gente no quiere que lo sepan porque las farmacéuticas y etcétera y etcétera y etcétera. Sino también escuchen la otra parte que dice que faltan más estudios, que no ha sido estudiado, que de hecho es peligroso o que simplemente no hace nada. Así es que mi recomendación es que se informen muy bien antes de tomar esta cosa. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Y con eso terminamos el video de hoy. Realmente ha sido muy divertido poder recordar todas estas viejas amistades y estas cosas. Y también hablar un poco de estos temas polémicos de hoy en día. Nada, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó este tipo de videos de hacer preguntas y esto, solamente denle like al video y yo sabré que les gustó. También lo pueden compartir con sus amigos para poder hacer crecer más este hermoso canal, obviamente, para poder ser muchos más, interactuar mucho más y hacer mucho más. No olviden suscribirse, obviamente, activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones posibles cada vez que sube video. No olviden seguirme en mis redes sociales, ahí estoy muy activo. Pero nada, espero que estén muy bien, espero que se cuiden y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video. Hasta la próxima, chao.